tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos con Ana Cristina Olvera. Ella es una comunicadora de la ciencia que ha aceptado participar en el canal con esta entrevista sobre la divulgación de la ciencia y sobre, pues, este ejercicio, ¿no? De comunicar la ciencia como tal. Ana Cristina, de antemano te agradezco el que estés aquí. Y bueno, quisiera preguntarte, así como de manera sencilla, sin llegar a una especulación técnica, a lo largo de tu experiencia, ¿qué has entendido que es la ciencia y la tecnología? Pues es una manera de entender el mundo, creo que es una manera que nos abre las puertas para entender el mundo, la vida, pues así como la filosofía es una forma de acercarnos al mundo, pues la ciencia es también una forma de acercarnos al mundo, eh, incluso de incidir en el mundo, ¿no? Se puede tener una actitud científica ante el mundo, ¿no? Hacer ciencia solamente, no es solamente hacer experimentos y descubrir leyes, etcétera, sino también es una actitud de cómo enfrentar el mundo y cómo, eh, sí, de cómo vivir la vida, ¿no? De alguna forma, maravillándonos acerca de las cosas, preguntándonos por cómo funcionan y queriendo siempre saber más y descubrir más, ¿no? Eso es lo que yo a lo largo de estos años que llevo comunicando ciencia, pues he entendido que es la ciencia. Y fíjate que se vuelve algo un tanto paradójico que la ciencia, siendo tan valiosa y afectando tan positivamente a la humanidad, sea a su vez algo que mediáticamente es como poco visible, ¿no? O sea, no es como un tema que la gente busque mucho, ni los medios tampoco proyecten en general mucho como noticias. ¿Cómo explicarías esto? ¿Cómo Pues fíjate que sí es algo muy curioso, ¿no? Incluso es un fenómeno que es como una brecha científica y tecnológica, ¿no? Que se está haciendo cada vez más grande por alguna extraña razón. La verdad es que no alcanzo a entender todavía por qué mientras más dependemos de la ciencia y la tecnología, más nos alejamos aparentemente de ella como sociedad, ¿no? En el público en general. Somos súper dependientes de la ciencia y de la tecnología. Y bueno, ni se diga ahorita, por ejemplo, que estamos viviendo esta pandemia y que al mismo tiempo estamos viendo es el surgimiento de movimientos anticientíficos, ¿no? Que es un fenómeno súper paradójico, como lo decías, ¿no? Justo en este momento que estamos viviendo la cumbre científica de la humanidad, al mismo tiempo hay una gran cantidad de gente que empieza a dudar de ella, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y empieza a ponerla en entredicho y no se le abren espacios y no se comunica y no, y se aleja cada vez más la masa de la gente del conocimiento científico por alguna razón, ¿no? Creo que a lo mejor podría ser el hecho de que al volverse tan compleja y especializada, que es algo también que yo me quejaba mucho cuando estudiaba filosofía, ¿no? Que al volvernos tan complejos y especializados y especializarnos tanto en las cosas, pues empieza a abrir esta brecha, ¿no? Se empieza a crear un metalenguaje, digamos, que ya no todos pueden entender y que entonces empieza a generar fenómenos como que se vuelve elitista, se vuelve una insignia de poder, ¿no? O de estatus y empieza a generar estas actitudes de rechazo frente a las personas que no lo entienden, ¿no? Yo pienso que tal vez puede ser esto y que al estar de alguna forma tan desvinculada de su origen en algún sentido, pues la gente empieza a querer hacerlo a un lado, ¿no? Como si no existiera. Esa es la explicación que yo le doy. Eh, Sin embargo, creo que es un fenómeno muy curioso que no estoy segura por qué se da y cada vez se está haciendo más grande, ¿no? Ok, claro. Y fíjate, ante esto pareciera que entonces fenómenos como la divulgación y difusión de la ciencia serían una especie de antídoto
o de intento de resolver pues este problema de alejamiento de la ciencia, ¿no? De la sociedad respecto a la ciencia. ¿Cómo has visto el papel de la divulgación de la ciencia en México en particular? Pues creo que falta muchísimo. A mí me sorprende mucho, una de las cosas en las que más me he clavado, digamos, es en la tecnología espacial, ¿no? En la exploración del espacio. Entonces, bueno, de hecho, yo empecé como a especializarme en esto porque me sorprendí muchísimo cuando empecé a enterarme de todas las cosas que sucedían en el espacio y que no teníamos ni idea, o que yo que era una persona dedicada a divulgar ciencia, a comunicar ciencia desde hacía ya varios años, no tenía idea de muchas de las cosas que estaban pasando, ¿no? Entonces, pues bueno, imagínate, si una persona que se dedica a eso, pues no tenía idea, pues mucho menos la mayor cantidad de gente, ¿no? Entonces, es muy sorprendente ver cómo las personas saben muy poco de ciencia, ¿no? Saben muy poco de los avances científicos, saben muy poco de los descubrimientos, pues de la ciencia y la tecnología en general, ¿no? Y a su vez, en México, ¿no? Me refiero en México y en general en América Latina. Sí. Pero esto genera un fenómeno muy interesante porque yo siento que al no saber de estos fenómenos, de estos descubrimientos, de estos avances científicos, tecnológicos, no saben de lo que son capaces ellos mismos, ¿no? O sea, realmente tú ves, o sea, yo he visto la cara de la gente, cómo les cambia la vida saber que hay una nave espacial hecha por seres humanos que está viajando en el espacio interestelar y que lleva 40 años viajando y que sigue mandando señales eh, y que fue hecha por nosotros, ¿no? Y que nos está mandando mensajes e información de cómo es el universo ahí donde termina nuestro sistema solar, ¿no? Entonces se quedan así de, wow, ¿no? Eso es posible y pues sí es posible y hay muchísimas cosas que son posibles que la ciencia nos hace posibles, nos ha hecho posibles, que a partir de ahí podemos seguir construyendo muchas más cosas y entonces al ignorar todo esto, pues ignoramos de lo que somos capaces y pues es finalmente yo creo que una situación en la que nos han sometido porque, bueno, el lenguaje de la ciencia, bueno, siempre a lo largo de toda la historia, tú lo sabes bien, siempre ha habido un lenguaje predilecto de la ciencia, ¿no? Ya sea el latín, ya sea el griego, ya sea el francés, etcétera, ¿no? En este momento es el inglés y la ciencia se hace en inglés y la ciencia se comunica en inglés. Por poner un ejemplo, entonces, bueno, en México y en América Latina, pues sabemos muy poco, tenemos acceso a una ínfima parte del conocimiento, ¿no? En nuestro idioma y mucho más, o sea, esto para los que pueden leer papers, pero los que no pueden leer papers porque no tienen los conocimientos técnicos, pues aún saben muchísimo menos, entonces imagínate la cantidad de conocimiento sobre la ciencia que tenemos en México y América Latina, pues es poquísimo y la cantidad de gente que se dedica a hacer divulgación, pues es muy, muy, muy poca, ¿no? Entonces, es verdaderamente una tragedia porque justo los que hacemos comunicación de la ciencia, que tendemos estos puentes entre la sociedad en general y el conocimiento científico, pues somos muy poquitos. Entonces, pues esto hace más difícil que la gente en México y en América Latina camine hacia allá, ¿no? Porque ni siquiera sabe que puede. Pues yo sí lo describiría como una tragedia, ¿no? Que es lo mismo que está sucediendo, por ejemplo, a nivel educativo, ¿no? Que el rezago educativo es muy grande y pues es lo mismo que sucede porque finalmente la educación es la mayor expresión de la divulgación de la ciencia que existe, ¿no? Entonces, pues sí, es trágico porque estamos no solamente privándole a los mexicanos y a los latinoamericanos y a los hispanos, digamos, de, de esta posibilidad de acceder al conocimiento científico y de crear conocimiento científico, sino estamos privándole al mundo de
500 millones de cerebros que no pueden contribuir al conocimiento porque tienen un acceso muy limitado al, al conocimiento mismo, Además, ¿no? bueno, con lo que señalas, ¿qué podrías decir que serían así como los avances científicos de los que nos deberíamos de enterar ahorita, sí o sí? O sea, que dice la gente, por favor, entérese de esto. Digo, me da un poco de ansiedad también no decirte los que debería, porque finalmente pues yo no tengo el conocimiento de toda la ciencia y estoy segura que en varios campos de la ciencia hay muchas más cosas que yo desconozco. Pero bueno, me voy a enfocar sobre todo en los ámbitos que yo conozco más, que es pues en el ámbito espacial, ¿no? Por ejemplo, tenemos el telescopio más increíble, sí, más avanzado hecho en la historia de la humanidad, el telescopio espacial James Webb, que acaba de llegar a su punto en el sistema solar, que es el segundo punto de Lagrange, que, eh, que acompaña, digamos, a la Tierra en su órbita alrededor del Sol, que está a varios miles, cientos de miles de kilómetros de la Tierra. Bueno, acaba de llegar al punto desde donde va a observar hacia el principio del universo y nos va a ayudar a descubrir muchísimas cosas acerca del universo, muchísimas más que el Hubble, y el Hubble es el experimento científico o el artefacto científico que más conocimiento ha entregado a la humanidad, y este está como 10 veces más increíble. Entonces, bueno, lo que nos espera pues es verdaderamente maravilloso. Eso es para poner un ejemplo. Pues tenemos también, por ejemplo, el CRISPR, ¿no? Que es una herramienta con la que se puede editar el ADN, ¿no? Que pues es el código, digamos, que tienen nuestras células para expresarse y para cumplir todas sus funciones. Entonces, bueno, el CRISPR pues nos está ya dando la capacidad, son digamos como unas pinzas de microscópicas que nos están dando la capacidad de editar el ADN para corregir algunos detalles, por ejemplo, de enfermedades, cosas así. Eso también es uno de los avances científicos más importantes del mundo en la actualidad. Tenemos ahorita el robot Perseverance en Marte, que está buscando rastros de vida presente o pasada y que están preparando por primera vez muestras que serán traídas a la Tierra en una misión futura, y que nos va a poder, nos va a dar la posibilidad de estudiar rocas marcianas traídas desde allá, que bueno, las que hemos estudiado hasta el momento pues solamente han sido de meteoritos que pueden haber caído desde Marte hacia la Tierra, pero no que nosotros hayamos traído. Ya hemos traído rocas de asteroides, por ejemplo, pero esta será la primera vez que traigamos rocas o material de Marte. Tenemos, por ejemplo, obviamente el CERN, que es el gran colisionador de hadrones donde se están haciendo que las partículas choquen y se muevan a una velocidad y a una proporción tal que nos permite estudiarlas a nivel subatómico y saber, pues, por ejemplo, cómo se comportan esta situación de pues su dualidad de partícula y energía, todas estas, creando, por ejemplo, hoyos negros muy pequeñitos que nos ayudan también a descubrir cómo se comporta la materia en esos aspectos. Los experimentos como LIGO, que miden las ondas gravitacionales, que es un experimento que LIGO y Virgo, que uno está en Europa, el otro está en Estados Unidos, y creo que hay otro, pero es muy nuevo, que ahorita no me acuerdo su nombre, que bueno, lo que hacen es lograr medir las ondas gravitacionales, que las ondas gravitacionales
pues comprueban que la materia curva el espacio-tiempo, como lo decía Einstein. Entonces, pues la comprobación de esto es que cuando dos objetos que tienen una masa muy, muy grande, como por ejemplo estrellas de neutrones o hoyos negros supermasivos, cuando chocan y se fusionan, pues este evento es tan violento a la hora de fusionarse que se hace como una onda en la tela del espacio-tiempo, digamos, que pues viaja a lo largo del universo. Y lo que nos ayudó a comprobarlo pues es este experimento que digamos que son dos láseres que están formando una L y justamente en la intersección pues es un espacio muy pequeño, digamos, donde se intersectan y cuando se curva el espacio-tiempo se mueve un poquito. Entonces ahí es donde se ha podido comprobar como que se han podido detectar y medir las ondas gravitacionales que vienen del universo cuando se fusionan estos, pues sí, bueno, es que no sé si se le puede decir cuerpo a un hoyo negro, creo que no, pero bueno, estos fenómenos astronómicos como el hoyo negro o las estrellas de neutrones. Eso por ponerte un ejemplo. Y bueno, pues podría así seguir con muchos otros experimentos que te digo en otros campos de la ciencia que seguramente se me pasarían y que si me hubieras avisado, obvio, te podría preparar con mucho más detalle. Sí, bueno, no te preocupes por ese reclamo, porque efectivamente la ciencia hoy en día es tan amplia que humanamente una persona tenga el estado de la cuestión de toda la ciencia, pues no, hombre, está como difícil, ¿no? Sí. ¿Cómo explicarías esta curiosidad humana por el espacio, para querer viajar en él, para querer comprenderlo? O sea, ¿qué nos puede aportar a nosotros como humanos? Bueno, eso es justamente lo que a mí me ha llamado la atención de la exploración espacial. ¿Qué nos puede aportar como humanos? Es justamente eso, que creo que es todo, creo que es una perspectiva diferente de lo que significa ser humano, ¿no? Para empezar, bueno, como en toda la ciencia, pero creo que de manera radical sucede en la exploración espacial, es pues ampliar los límites de lo humanamente posible, ¿no? Y en este caso, pues realmente creo que nos va a llevar a la siguiente era de la humanidad, o sea, realmente poder cambiar, porque todo lo que hemos desarrollado como especie, todo el conocimiento que hemos adquirido, toda la teoría que hemos desarrollado, ¿no? Lo hemos hecho con un punto de partida que es la Tierra. Ese es digamos, nuestro lugar de referencia, nuestro paradigma, ¿no? La Tierra es nuestro paradigma para crear conocimiento y mediante el cual ha sido nuestro medio para acceder al mundo, no como planeta, sino como experiencia de vida, ¿no? Entonces, cambiar de paradigma, cambiar, o sea, justo va a ser un cambio de paradigma, cambiar de punto de partida cuando realmente nosotros seamos capaces de experimentar el ser, digamos, desde otro punto de referencia que no sea la Tierra, pues yo creo que eso pues nos va a dar toda otra gama de posibilidades, ¿no? Pues sí, o sea, justamente creo que nos va a dar un paradigma diferente, nos va a llevar a la siguiente era de la humanidad, donde vamos a tener un punto de referencia diferente. Entonces, justo es lo que yo me he preguntado desde mi formación filosófica, es lo que más me vuela la cabeza del tema de la exploración espacial, ¿no? Si realmente podríamos seguir teniendo las mismas categorías, digamos, que utilizamos hasta el momento y que hemos desarrollado, que ha desarrollado N cantidad de filósofos a lo largo de la humanidad, si realmente estas van a ser válidas. Algunos me han dicho, pues sí, nos llevamos las categorías con nosotros a donde vayamos, ¿no? Pero pues no sabemos realmente qué es lo que vamos a encontrar, ¿no? Y cómo vamos a tener que vivir y qué nos va a entregar la experiencia del mundo, no como la Tierra, sino pues como
la vida, ¿no? Como tal, como el Claro. ser en Marte o ser en un asteroide será lo mismo que ser ahí en la Por Tierra. ejemplo, Pues, se ha hablado mucho de este proyecto, ¿no? De llegar a poblar Marte. Yo he escuchado también de que quieren establecer como turismo hacia la Luna, poblar la Luna. ¿Qué tan cerca estamos de esto, de poblar la Luna en pues Marte? poblar como tal, o sea, vivir ahí un poco más lejos. De Marte estamos lejos porque todavía no existe la tecnología necesaria e incluso hay algunas personas que están poniendo en duda si Marte es la mejor opción como primer planeta, digamos, a colonizar de alguna forma, aunque esta palabra no me encanta, pero bueno. De la Luna estamos mucho más cerca. Ya se vive en la, o sea, hemos tenido presencia en el espacio continua, ininterrumpida, desde hace más de 20 años en la Estación Espacial Internacional, o sea, desde hace 21 años no hemos estado todos los seres humanos en el planeta Tierra al mismo tiempo, siempre ha habido algunos que viven en el espacio, en la Estación Espacial Internacional. Entonces, bueno, ahorita ya se están haciendo estancias de un año. El siguiente paso que se planea dar es crear una estación espacial alrededor de la Luna, que se llamará Gateway, este, donde también va a haber presencia no continua todo el tiempo, pero sí por periodos de tiempo, y pues tener presencia en la Luna mucho más constante, ¿no? Eso es muy cercano, de hecho el programa Artemisa, que es el que tiene la NASA con varios aliados, que de hecho México ya firmó los acuerdos de Artemisa para unirse a la misión. No sabemos bien todavía cuál va a ser nuestra participación, pero bueno, ya está el papel firmado por lo menos. La idea es que para el 2025 haya la primera, digamos que tripulación que regrese a la Luna con la primera mujer y la primera persona de color. Y a partir de ahí, pues se pretende que haya una presencia mucho más constante en la Luna. En Marte, pues es mucho más complicado porque no existe la tecnología, por ejemplo, para salvaguardarnos de la radiación durante el viaje, tampoco para estando allá, aunque bueno, se plantea la posibilidad de que se pueda vivir debajo de la Tierra para mitigar este tema de la radiación, pero también, por ejemplo, la gravedad es un problema que hay que resolver porque como el planeta es más pequeño y esto pues afectaría mucho a los seres humanos y no se sabe si se podría sobrevivir por el tiempo que se necesita estar allá, por el tema de pues que el viaje se tiene que hacer cuando los planetas se acercan más, porque si no, bueno, sería un viaje larguísimo, ¿no? Que imposible. Entonces, bueno, todavía hay muchos problemas técnicos que se tienen que resolver para realmente ir a Marte con personas, pero para la Luna es mucho más probable que pronto haya una presencia mucho más constante y sostenida y sostenible en la Luna. Que pensamos en la exploración espacial y pensamos en la NASA, ¿no? Entonces, ¿qué papel hoy en día tiene la NASA en la exploración espacial? Y si hay también otros agentes que debamos de considerar en este ámbito. Pues sí, sí siguen siendo líderes de alguna forma, pero ahora se ha abierto la exploración espacial a las compañías privadas. Antes, pues solamente lo hacían los gobiernos de los países a través de sus agencias espaciales y en ellos, pues uno de los líderes indiscutibles, pues era la NASA, obviamente Rusia, Roscosmos, hay otros que tienen también actividades muy importantes como India, Japón, China, obviamente también es uno de los grandes líderes. Ahorita Emiratos Árabes Unidos también tiene una participación muy, muy importante, pero ahorita se está abriendo también el espacio, digamos, de la exploración espacial a las empresas privadas.
Entonces esto es algo muy importante que tenemos que tener en la mira, porque por un lado, bueno, pues ahora de alguna forma se plantea la situación de que, bueno, si tienes suficiente dinero, pues puedes hacer tu empresa espacial y explorar el espacio y llegar hasta donde puedas llegar, ¿no? Pero por otro lado, pues también enciende las alarmas porque, bueno, ¿quién y cómo vamos a regular esta actividad espacial, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que se haga ahí en el espacio? Finalmente el espacio es un recurso como lo es el aire, como lo es el agua, como lo es eh, pues la tierra o cualquiera de nuestros recursos. También el espacio es un recurso. Existen tratados internacionales que se han firmado, aunque no todos por todos los países, pero bueno, la intención se ha expresado a nivel internacional de que el espacio pues sea utilizado con fines pacíficos, en beneficio de la humanidad, ¿no? Pues como la mayoría de los recursos, pero pues ya lo hemos visto con otros recursos lo que pasa cuando se empieza a privatizar ese asunto, ¿no? Y cuando empiezan a entrar al juego diferentes empresas espaciales e intereses económicos y de otro tipo. Entonces, pues hay que prender todas las alertas, abrir bien los ojos. Yo no digo que esté mal, porque obviamente abre las posibilidades muchísimo a que incluso nosotros podamos participar, porque pues ahora hay, por ejemplo, empresas que se están encargando de hacer el acceso al espacio mucho más democrático, ¿no? Ahora tú puedes, por ejemplo, mandar un experimento al espacio y no es tan costoso, no tienes que tener un entrenamiento militar, por ejemplo, para viajar al espacio, ya hay viajes de civiles, ¿no? Este, etcétera. Las posibilidades se están ampliando y se están haciendo más accesibles, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos con cómo queremos que se explote este recurso que apenas estamos empezando a conocer y que pues por lo que llevamos de su explotación, que es mínima, es menos del 0.000001%, que podríamos decir que a lo mejor son los satélites de telecomunicaciones. Y imagínate lo importantes que son, ¿no? Para nosotros, que realmente se han vuelto una necesidad, un, un artículo de primera necesidad, digamos, de primera necesidad, porque bueno, sin ellos, por ejemplo, pues no podríamos estar solventando muchos de los problemas, por ejemplo, que se han venido a raíz de la pandemia. Eh, entonces, cada vez vamos a ir descubriendo nuevas formas de explotar este recurso y tenemos que ser conscientes de qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces, eso es también uno de los motivos que a mí me impulsan a hacer divulgación y difusión de lo que sucede, porque si no sabemos qué está pasando, pues no podemos pedirle cuentas a las personas que están utilizando este recurso, ¿no? Y no podemos realmente entender qué es lo que está pasando. Eso, por un lado, y bueno, por el otro lado más romántico y más filosófico, pues todo esto que te decía y que pues finalmente todo lo que sucede ahí afuera pues es en nombre y representación de toda nuestra especie, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que queremos que suceda? Y pues tenemos que estar enterados de qué es lo que sucede ahí. Fíjate que me recuerdas con todo esto la película esta que salió. Yo espero que ya la hayas visto, la de Netflix, de No mires arriba, ¿no? ¿Qué opinión te genera esa película? Porque además me suena un poquito también a lo que vienes diciendo, ¿no? Pues es una sátira y una tragedia, ¿no? Al mismo tiempo, porque no solamente habla de la exploración espacial como tal, haciendo una sátira, obviamente, sino de toda la ciencia, o sea, como lo veníamos platicando desde el inicio, de cómo las personas ahora cuando tienen acceso a todo el conocimiento, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho recordar este meme porque ahora nuestras referencias son en memes, este, en el que dice, creíamos que las televisoras eran la culpa de la idiotez de la humanidad y ahora que tenemos acceso a todo el conocimiento nos dimos cuenta que ellos no tenían la culpa, ¿no? Entonces, pues hay que seguir buscando a este culpable y pues es finalmente eso, la ironía y la paradoja de la que hablábamos de cómo cuando la humanidad tiene más posibilidades de crear, de transformar,
de hacer cosas maravillosas con la ciencia y con la tecnología y con el conocimiento, decide darle la espalda, ¿no? Y decide destruir y decide hacer exactamente lo contrario de lo mejor que podríamos hacer. Entonces, pues sí, es verdaderamente eh, paradójico y trágico. ¿Tú qué nos puedes decir de la vida extraterrestre? Ya es que por ahí está la ecuación esta de Drake, que dice, seguramente hay vida y civilizaciones, pero pues no podemos acceder a ella. ¿Tú qué piensas, pues sí, de la vida extraterrestre como divulgador? Pues sí, justo eso. O sea, seguramente hay y espero que un día, bueno, no sé si me vaya a arrepentir de desear esto, pero ojalá algún día tengamos algún encuentro con vida extraterrestre. Aunque sea vida microscópica, igual sería muy Ejemplo, emocionante. también me generas como curiosidad respecto a la divulgación de la ciencia en México. Uno cuando piensa, por ejemplo, ya en tu área, ¿no? De lo espacial, pues como creo que el gran referente fue Carl Sagan, ¿no? Definitivamente. Pues creo que últimamente es más o menos este Neil deGrasse, ¿no? Pero en México solo puedo pensar en una persona que es Julieta Fierro. ¿Es así? ¿Y hay más divulgadores de la ciencia que tengan que ver con estos temas? O solo es la señora Fierro? No, pues hay muchos más, pero bueno, muchos entre comillas, o sea, a lo mejor debe haber unos, bueno, o sea, sí hay muchas personas que se han dedicado a hacer divulgación de la ciencia y del espacio, pero pocas que hayan tenido el impacto que ha tenido Julieta, porque pues obviamente tiene un estilo maravilloso, conecta muy bien con la gente, tiene una forma de explicar que te atrapa y además pues sabe muchísimo y también todavía es activa en la investigación, entonces pues es digamos que el paquete completo. Entonces pues sí hay muchos, pero pues que haya tenido el impacto que ella, pues no creo que haya otro. Que sí hay muchos que han tenido diferentes impactos, ¿no? Hay varios que te podría recomendar, pero pues sí, no es fácil tener el impacto que ha tenido ella, porque además, pues digamos que ella lo hizo en un momento en el que pues nadie lo hacía también, ¿no? Entonces, pues se llevó todos los reflectores y además como lo hace muy bien, pues todos quieren que ella nos explique, ¿no? Todos queremos que ella nos explique. Entonces, entonces sí, es difícil, no es fácil hacer divulgación como parece, ¿no? No es tan fácil y ella conecta con públicos de todas las edades, porque algunos pues a lo mejor nos dedicamos a públicos más eh, pues de nivel preparatoria, licenciatura, ¿no? Y ella pues conecta con niños, con estudiantes de todos los niveles, ¿no? Entonces pues sí, no es tan fácil hacer divulgación como lo hace ella. Claro. Y fíjate, también esto me lleva a pensar en la actividad que hace México de investigación espacial, ¿no? ¿Qué se está haciendo, no? Claro, está la UNAM, ¿no? Pero en general, ¿qué nos podrías decir de este panorama de la investigación en torno al espacio que hace nuestro país? Pues por un lado tenemos uno de los telescopios, el telescopio, el gran telescopio milimétrico, que es uno de los más importantes del mundo, ¿no? Por eso es en un aspecto de la exploración espacial que es más bien observación, ¿no? Porque, bueno, hay una diferencia entre la astronomía, que es la observación del espacio, y la astronáutica, que es la exploración del espacio, ¿no? Entonces, en el lado de la astronomía, pues tenemos grandes astrónomos, tenemos, por ejemplo, a Silvia Torres, que fue presidenta de la Unión Astronómica Internacional, que es el órgano más importante del mundo a nivel astronómico, es el que, por ejemplo, le pone nombre a los objetos celestes, ¿no? Digo, por dar un ejemplo, pero muy burdo para entender la importancia que tiene este organismo, pero bueno, es el más importante a nivel astronómico, ella fue presidenta y pues hace investigación de frontera, tenemos muchos astrónomos muy importantes, de hecho México es importante en la astronomía.
En términos de astronáutica, tenemos algunos proyectos muy incipientes, obviamente, porque pues no se ha invertido en este rango, porque obviamente se cree que un país como México, pues ¿por qué tendría que estar invirtiendo en exploración espacial, ¿no? Pero bueno, hay algunos esfuerzos interesantes como la creación de nanosatélites que se han puesto en órbita, y bueno, uno de los proyectos que a mí más me emociona, que está, esperemos que este año por despegar a su destino, es que tenemos un experimento que va a ir a la Luna. Se llama Colmena, se creó en la UNAM con también apoyo de la Agencia Espacial Mexicana. Y bueno, son unos robots pequeños que van a hacer una prueba de concepto bueno, de ellos mismos, ¿no? De la tecnología que llevan en la Luna, que va a ser, pues, sobre todo recopilar datos sobre el, el nivel como más pegado al suelo de la Luna, porque digamos que los artefactos que han explorado la Luna hasta el momento, pues son relativamente grandes, entonces el espacio, estos van a ser robotcitos muy pequeños que van a recopilar datos sobre el regolito lunar, o sea, el polvo, digamos, que está pues más abajo, pegado a la luna. Entonces, pues esto es algo que no se ha hecho hasta el momento, entonces pues nos puede eh, dar información interesante y bueno, además la idea es que sean autónomos y que se ensamblen. Son varios robots pequeños, no me acuerdo, creo que son 8. Y la idea es que se puedan ensamblar para generar una estructura más grande y bueno, eso también sería una prueba de concepto de cómo sería, en vez de mandar un robot grande que tenga una sola función, digamos, serían robots pequeños que puedan autoensamblarse para cambiar de misión, ¿no? Y cambiar de objetivo y reconfigurarse. Entonces también está muy interesante esa propuesta, que es una de las que a mí más me emocionan en el futuro cercano, porque ya se supone, se ha retrasado el lanzamiento por la pandemia y todo esto, pero en teoría ya se va a lanzar este año. Y pues sobre todo eso, la creación de satélites, la creación de antenas para recibir datos de satélites de otros países. Tenemos nuestros satélites de telecomunicaciones, que bueno, no han sido creados en México, pero bueno, son mexicanos, ¿no? Son comprados y etcétera, y sirven a México. Y tenemos, por ejemplo, la reciente creación de la Agencia Latinoamericana, o bueno, se está configurando ya digamos que está en el papel y en algunos, la normatividad que se le llama, ¿no? Que es la Agencia Latinoamericana y Caribeña de Exploración Espacial, ALCE, que fue por iniciativa de México, que ya se había hablado muchas veces de la creación de esta agencia, pero bueno, afortunadamente y sorprendentemente, nuestro canciller tomó la batuta y dijo, la creamos, ¿no? Y pues ya se creó por lo menos en el papel, ya veremos en los años subsecuentes a ver en qué, pues en qué nos ayuda como región a insertarnos en esta era de la exploración espacial que te aseguro que cada vez va a ser más importante. Claro. Por ponerte unos ejemplos, digo, hay muchas otras cosas, te digo, son incipientes los esfuerzos todavía en tema de exploración espacial en México, pero unos buenos ejemplos son esos. Debe de haber muchos satélites rodeando la Tierra, ¿no? Hay una sola estación espacial, hay muchas estaciones espaciales orbitando la Tierra. Tenemos, no sé, alguna especie ahorita pues de artefacto en la Luna. ¿Cómo es cómo estamos ahorita en la cuestión, digamos, de artefactos que están como rodeando nuestro planeta y nuestro satélite? Pues hay muchísima basura de los satélites que ya no sirven.
Ujú. Hay muchos satélites, cada vez más, porque ahora las empresas como SpaceX de Elon Musk están lanzando de 60 en 60, ¿no? Y pues en pocos meses, años, pues casi casi se va a duplicar la cantidad de satélites que toda la historia de la humanidad, ¿no? Por eh, estos lanzamientos son satélites pequeñitos, pero de todas formas, pues de a 60 en 60, pues así. Estaciones espaciales, ahorita en este momento hay dos, la internacional y la china. Ha habido varias a lo largo de la historia, pero ahorita hay dos en órbita. En la luna pues hay muchas cosas, bueno, sobre todo basura, ¿no? Lo que hemos estado haciendo es echar basura a todas partes. No, no es cierto. Este, no, bueno, hay muchos artefactos de los que han viajado a lo largo de todos estos años, desde los 60 a la Luna. Activos en este momento en la Luna solamente hay un uno chino que en este momento está recopilando información, está activa la misión, digamos. Si no, sí, solamente hay uno chino. Pues es lo más cercano, ¿no? Ya en el resto del sistema solar, pues hay muchas otras misiones activas y, y bueno, pasadas, pues muchas Pero más. si nos dejas un escenario de que estamos bastante más activos como especie de lo que pensaríamos en la exploración espacial. Sí, 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 sí. Sí, es lo que te decía, que cuando yo me empecé a enterar de todo esto, por ejemplo, en Marte, ahorita hay, si no, está Insight, está Perseverance, está Curiosity, está Hope, el Mars Orbiter. Debe haber como unas 6 o 7 misiones activas ahorita en este momento en Marte, Wow. por ponerte un ejemplo. Entonces, pues sí, ¿no? Uno se queda así de, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué? Entonces, sí están haciendo muchas cosas y todo el tiempo hay cosas nuevas y como te digo, se ha abierto a las empresas privadas, pues cada vez hay más. O sea, por ejemplo, Israel mandó una misión privada a la Luna, ¿no? Por ejemplo, la primera misión privada que desafortunadamente se estrelló, no tuvo un alunizaje apropiado, pero bueno, sí llegó, barriendo en home, digamos, pero bueno, pretendía ser o es la primera misión privada a la Luna, ¿no? Con fondos completamente privados de un empresario, que bueno, pues ya no pudo seguir con su misión ahí en la Luna porque se estrelló, pero bueno, por ponerte un ejemplo de que ahora pues cada vez va a haber más y más y más. Si tuvieras que comunicarle a una persona que es escéptica, ¿no? Respecto a la exploración espacial, porque considera que hay problemas más inmediatos que resolver, el hambre, las guerras, etcétera, ¿qué le podrías decir para defender la exploración espacial por sí misma? Pues de hecho tengo una conferencia que doy, que de ahí voy a sacar la respuesta. Para empezar, bueno, uno que se trata sobre solamente 5 de las miles, muchas, bueno, no sé si miles, pero sí muchas formas en las que podemos salvar al mundo desde el espacio. Entonces, bueno, para empezar como con lo más teórico y romántico y no real, bueno, no que no sea real, sino teórico, ¿no? Ir al espacio es como nos cambia la perspectiva de nuestros propios problemas, ¿no? Entonces es como si te estás ahogando en un vaso con agua, estás ahí metido, pues si no te sales y ves que solo es un vaso con agua, pues nunca vas a poder resolver el problema de que te estás ahogando en el vaso con agua, porque no te saliste para tener una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, cuando se lanzó el primer satélite estadounidense que sacó, o sea, no el Sputnik, sino el que le siguió, que fue estadounidense, que se llamaba Tiros 1,
que tomó las primeras fotografías de la Tierra desde el espacio, pues imagínate, los meteorólogos y etcétera se quedaron así de que podemos ver las tormentas, ¿no? Y los huracanes y toda cantidad de cosas desde el espacio y prevenir una cantidad inmensa de desastres y de muertes y generar políticas públicas de N cantidad de cosas que te puedas imaginar que puedes hacer si nunca en tu vida has visto un huracán desde el espacio y ahora lo puedes ver y calcular su trayectoria y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ir al espacio nos ha dado muchísimo, 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 eh, ¿cómo se dice? Como ganancia en, no te podría decir el número exacto, pero sí sé que, por ejemplo, el programa Apolo se ha pagado 20 veces a sí mismo con toda la ciencia que nos ha entregado, ¿no? Y las cosas que hemos podido crear a partir de eso. Es como invertir en la ciencia básica, digamos, que pues no tiene aparentemente una aplicación inmediata, pero que finalmente cuando empiezas a resolver los problemas, pues te llevan a que exista la ciencia aplicada y que después puedas tener cosas como las vacunas, ¿no? O cualquier N cantidad de soluciones a problemas que nos aquejan realmente. Entonces, para empezar, el cambio climático, que es nuestro más grande problema, digamos que de los 60 indicadores con los que medimos el cambio climático, más de la mitad solo se pueden medir desde el espacio, por ponerte un ejemplo. Entonces, la tecnología espacial y la exploración espacial nos podría darnos las soluciones a nuestros problemas más pujantes y aunque a veces parezca no ser así, porque dices, bueno, ¿para qué me sirve mandar una, un aparato que cuesta miles de millones de dólares o de lo que quieras a Encélado, la luna de Júpiter, pues de Saturno, ¿no? Perdón. Este, pues ahorita a lo mejor no vas a poder pensar en qué me va a servir, pero dentro de 10 años a lo mejor es lo que finalmente te da la solución al problema que está a punto de exterminar a la humanidad o al planeta, ¿no? Entonces, es lo mismo. Y para darte ejemplos mucho más concretos, bueno, uno está, pues obviamente, en todo el tema meteorológico y cómo podemos mitigarlo, solucionarlo y crear respuestas a través de la observación desde el espacio únicamente. Otra opción, por solo ponerte algunas muy pocas, es, por ejemplo, podemos mover empresas altamente contaminantes en nuestro planeta al espacio, como por ejemplo los servidores que ahorita utilizamos para todo y que cada vez vamos a estar utilizando más para toda la era digital y la era del 5G y etcétera, que va a consumir una gran cantidad de datos y que, bueno, tú sabes que todos estos datos se almacenan en servidores gigantes que están súper calientes y que consumen muchísima energía y que para enfriarlos es una cosa tremenda que se tienen que tener en áreas polares, etcétera, para poder mantenerlos a temperaturas aceptables. Bueno, los podríamos mandar esos al espacio y ahí no generarían ningún problema, ¿no? Por ponerte un ejemplo muy burdo de cómo se podrían solucionar grandes problemas de la humanidad. Otro está el cambio climático, las formas de medir el cambio climático, por ejemplo, el derretimiento igual de los cuerpos helados del mundo se mide desde el espacio. El aumento del nivel del mar se mide desde el espacio. Si no sabemos pues cómo están todos estos indicadores, pues no podemos hacer nada para solucionarlos porque pues no sabríamos qué es lo que está pasando, por ponerte otro ejemplo. Eh, ¿Cuál es otro de los ejemplos? Y bueno, finalmente, por ejemplo, el viaje, los viajes a la luna y el hecho de poder ver nuestro planeta desde la luna
como ese pequeño punto azul del que habla Carl Sagan, pues generó un cambio de conciencia en la humanidad, ¿no? Generó realmente un impulso muy fuerte al movimiento ambientalista, ¿no? Entonces, pues es eso, si nos vemos desde otra perspectiva, podemos tener otra forma de resolver nuestros problemas. Pues muchísimas gracias, Ana Cristina. Creo que nos muestras que efectivamente hay mucho por conocer y creo que nos dejas con esto una invitación para indagar más sobre el tema y gracias por esa labor que estás haciendo de comunicar la ciencia. No, gracias a ti por invitarme y a todos los que nos escuchan.